En el día de hoy vamos a desarrollar el tema 2 del módulo 1, estratigrafía sedimentaria. Dentro de este tema vamos a recordar muchas partes que ya estudiaron, por ende tienen que revisar y repasar en geología, es decir, sobre los tipos de rocas, sobre geología histórica y sobre los distintos ambientes. También van a incluir nuevas terminología que es utilizada en la disciplina paleontología. Para comenzar, vamos a decir, una roca es un agregado de minerales, son sólidos inorgánicos que aparecen de manera natural y que tienen propiedades físicas y químicas bien definidas. Los geólogos identifican 3 tipos de rocas: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Cada una de las cuales, ustedes pueden observar en las imágenes, cada una de las cuales se caracteriza por su modo de formación y difieren por su composición y textura. El ciclo de las rocas proporciona una forma de visualizar las interrelaciones entre los procesos internos, es decir, magmatismo y metamorfismo, y los procesos externos como meteorización, erosión, transporte, sedimentación. Estos son los procesos externos, son aquellos procesos superficiales que suceden en la superficie de la litósfera, mientras que los procesos internos suceden por debajo de la superficie. El movimiento de las placas es el mecanismo responsable. Recuerden acá que acá tienen un borde divergente, también existe el borde de cizalla y el borde convergente. Acá damos el ejemplo en un borde divergente, o sea que el movimiento de las placas es el mecanismo responsable del reciclaje de los materiales rocosos y marca el ciclo de las rocas. ¿Se acuerdan que hay ascenso de material magmático, hay descenso de corteza oceánica, donde por presión y temperatura se formaban las rocas metamórficas, y si las rocas estaban expuestas a la atmósfera, se disgregaban y formaban sedimentos que a través del proceso de diagénesis y litificación se formaban las rocas sedimentarias. Por otro lado, continuando con el ciclo de las rocas, tenemos que recordemos que las rocas ígneas o magmáticas se producen por el proceso de enfriamiento y cristalización del magma, es decir, que a partir del magma se forma cuando el magma se cristaliza o cuando las emisiones volcánicas como ceniza o lava se acumulan y se consolidan, es decir, se enfrían. A medida que el magma se enfría, los minerales se cristalizan y tenemos que si se cristalizan lentamente se denominan rocas ígneas plutónicas, que es debajo de la superficie, y si se enfrían rápidamente en la superficie se denominan rocas ígneas volcánicas. Cualquier tipo de rocas cuando quedan expuestas a la superficie son descompuestas en partículas disueltas por el proceso de meteorización o intemperismo. Luego, estas partículas y los materiales disueltos pueden ser transportados, son erosionados y luego transportados por distintos agentes geológicos como el viento, el agua y el hielo, y terminan por depositarse en forma de sedimentos.
Estos sedimentos pueden compactarse o cementarse durante el proceso de litificación o diagénesis y formar las denominadas rocas sedimentarias. Esto sucede con cualquier tipo de rocas expuestas. Puede ser rocas ígneas, puede ser rocas metamórficas o las propiamente rocas sedimentarias. Y por último, las rocas metamórficas resultan de la alteración de otras rocas, generalmente por debajo de la superficie, generalmente por debajo de la superficie, debido a la acción del calor y la presión y la actividad de química de fluidos. Los principales agentes de metamorfismo es temperatura y presión. Entonces tenemos, sintetizar, las rocas ígneas o magmáticas se forman por el proceso de enfriamiento y cristalización del magma, las rocas metamórficas por recristalización y transformación en estado sólido de una roca anterior, y las rocas sedimentarias por depositación de granos o sedimentos o precipitación química durante procesos geológicos externos. Estos dos es durante procesos geológicos internos. Los procesos geológicos externos, es decir, los denominados procesos sedimentarios, como ya los mencionamos, son meteorización, erosión, transporte, depositación, sedimentación y litificación o diagénesis. La meteorización puede dar origen al suelo y parte del producto de la meteorización es erosionado y transportado hacia cuencas sedimentarias, formando los denominados sedimentos. Se depositan, acá se encuentran depósitos de sedimentos no consolidados y a través del proceso de litificación o diagénesis, es decir, compactación y cementación, se forman las rocas sedimentarias. Los procesos sedimentarios, la meteorización, si ustedes recuerdan, podría ser mecánica, química o biológica y disgrega las rocas expuestas en la superficie. La meteorización es un proceso in situ. La erosión remueve los fragmentos de la roca disgregada de su ubicación original y a través del transporte es llevado hacia las zonas de depositación. ¿Qué agentes geológicos actúan? El agua, el viento, el hielo o la gravedad. Culmina con el proceso de sedimentación, es decir, los sedimentos se van depositando los materiales formando capas o estratos y estos a través del proceso de litificación o diagénesis se convierten en rocas sedimentarias después de millones de años. ¿Por qué es decir que las rocas sedimentarias se forman de tres maneras posibles? Mediante la consolidación de fragmentos minerales o roca, que es lo que explicamos acá, por precipitación de minerales a partir de una solución o por compactación de restos de floras o fauna. Acá les muestra la física o la química. Dentro de la química les muestra la intervención de organismos. Dado que las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la Tierra, los geólogos pueden realizar inferencias, acerca del entorno en el que fueron depositados, acerca del agente geológico de transporte y acerca del origen del que se derivan los sedimentos. Es decir, que las rocas sedimentarias nos dan información sobre el ambiente de depositación, sobre el tipo de agente de transporte y de dónde provienen los fragmentos.
Es decir, que las rocas sedimentarias resultantes resultan especialmente útiles a la hora de interpretar la historia de la Tierra. Bueno, acá tienen un cubo. Las rocas sedimentarias se forman a partir de sedimentos acumulados en el fondo de una cuenca sedimentaria o a partir o por precipitación química o a partir de restos de seres vivos que quedaron enterrados. Tienen meteorización física, erosión, transporte y sedimentación, meteorización o precipitación química de soluciones químicas. Estos son los principales que precipitan. Pueden formar precipitación química directa, rocas sedimentarias químicas, evaporitas, caliza química o bioquímica o organógenas. Las rocas sedimentarias detríticas o clásticas se forman a partir de fragmentos de otras rocas preexistentes que han sufrido meteorización, erosión, transporte, sedimentación y luego compactación y cementación. Y se tiene en cuenta para describirlas el tamaño de los clastos. ¿Por qué? Porque el tamaño de los clastos es un método conveniente para dividir la división de las rocas detríticas. También proporciona información útil de los ambientes deposicionales, es decir, si las corrientes de agua o aire seleccionan los clastos por tamaño. Cuanto más fuerte es la corriente, mayor será el tamaño de los clastos. Acá ustedes tienen que la textura se denomina cefitas, samíticas o pelíticas y dependen del tamaño de los clastos. Si el clasto es una grava mayor de 2 milímetros, el tamaño de los clastos es mayor de 2 milímetros, tienen una textura cefitas y tienen conglomerado y brecha sedimentaria. Si el clasto es entre 2 milímetros y 0,063, pueden formar la arenisca, que tienen distintos tipos, con una textura samítica, y las de menor tamaño, una textura pelítica. Esto ya lo vimos en geología, pero sigamos recordando. Un ejemplo de un conglomerado, ustedes observan que la mayoría tienen los bordes redondeados, arenisca y una pelita, una lutita. Las rocas sedimentarias detríticas de textura cefita, como conglomerado, tienen el conglomerado conglomerádico o el conglomerado brechoso, o en alguna literatura ponen conglomerado y brecha por el tamaño de los clastos, la forma de los clastos. Nos indica que provienen de ríos con alta velocidad en las montañas, ríos de montañas, o a las altas orillas en una playa rocosa para su transporte. En el conglomerado conglomerádico, que tienen los clastos redondeados, existían condiciones de erosión intensa y transporte muy rápido. Y este es un transporte muy corto, porque los bordes de los clastos son angulosos. Generalmente indican pendientes acusadas, corrientes turbulentas, avalancha, transportes a través de glaciares, entre otros. La textura samítica, que son las areniscas, el clasto es la arena, indica un transporte por vientos fuertes formando dunas, corrientes moderadas como río o en las playas.
Ustedes observan en estas imágenes que los granos, es decir, los clastos de arena están bien seleccionados y mal seleccionado. Esto se debe a que la selección es el grado de semejanza del tamaño del clasto en rocas sedimentarias detríticas. Si presentan el mismo tamaño, se dice que son bien seleccionadas, y si presentan clastos grandes y pequeños, se dicen que son mal seleccionadas. Y son importantes porque indican el tipo de corriente que depositó el sedimento. Si es transportado por el viento, por ejemplo, es mejor seleccionado que si es transportado por las olas. También el grado de redondez indica la distancia o tiempo transcurrido en el transporte del sedimento. Los granos bien redondeados indican que se ha producido una gran abrasión y un transporte prolongado. La textura pelítica que tienen el clasto denominado arcilla de menor tamaño indican sedimentación de aguas tranquilas como lago, laguna, pantano, entre otros. Y ejemplos: arcilita, lutitas, limolitas. Las rocas sedimentarias químicas se forman por precipitación de sales disueltas en el agua o bien por evaporación del agua en la que estaban disueltas. Los sedimentos químicos derivan del material que es transportado en disolución a los lagos y mares. El material no permanece disuelto indefinidamente en el agua. Una parte precipita para formar los sedimentos químicos que se convierten en rocas. Por ejemplo, las evaporíticas, yeso, halita y yeso, y las carbonatadas, caliza, entre otras. Las rocas sedimentarias organógenas se forman a partir de la acumulación de restos orgánicos en el fondo de lagunas o mares que han quedado enterradas durante un largo periodo de tiempo y han sufrido un proceso de transformación por microorganismos anaerobios. Por ejemplo, tienen lumaquela, roca formada por restos de esqueletos fósiles de invertebrados, y otro que podemos incluir acá es el estromatolito, que es un depósito calcáreo de cianobacterias. Son bioconstrucciones originado por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de las cianobacterias en agua sopera. Mediante el proceso de la fotosíntesis, liberan oxígeno y captan dióxido de carbono para formar carbonatos, que al precipitar dan lugar a la formación de los estromatolitos. Esta precipitación se produce en forma continua y se deposita en delgadas capas o láminas, formando columnas de carbonato de calcio. Acá pueden ver los restos de invertebrados, acá formados por corales y por foraminíferos. Las rocas sedimentarias reflejan las diferentes condiciones bajo las cuales se depositaron los sedimentos. También nos dijimos que nos pueden indicar el tipo de transporte y hasta el origen de dónde provienen los sedimentos. Es decir, preservan un registro de las condiciones bajo las cuales se han formado. Por lo tanto, el geólogo puede establecer inferencia sobre el ambiente de depósito. Pero para ello tenemos que ver que tiene dos características exclusivas las rocas sedimentarias. Una, que se deposita o se forman a través de estratos. Acá pueden ver un estrato de conglomerado, un estrato de arenisca y otro estrato de conglomerado. Y la presencia de registro
de fósiles. Como también se utilizan mucho los distintos tipos de estructuras sedimentarias primarias o secundarias que se dan o se muestran o quedan grabadas en los estratos. ¿Qué es un estrato? Es un cuerpo de roca, es la unidad básica litológica. Recuerden siempre, es un cuerpo de roca o depósito de forma tabular con litología homogénea o gradacional que se depositó durante un intervalo de tiempo definido. Es decir, que la roca sedimentaria ocurre en estratos. Pueden observar, ocurre en estratos. Los estratos son capas tabulares o lenticulares de roca sedimentaria que tienen ciertas características que permiten distinguirlas de los estratos inferiores y superiores y poseen espesores muy variables y están separados por planos de estratificación. Estos planos de estratificación o límites son dos superficies, una inferior sobre el cual se inició el depósito, que se denomina base o muro del estrato, y uno superior que marca el final de la sedimentación, que se denomina techo. Y representan cambios en las condiciones de sedimentación. En una secuencia estratificada se pueden distinguir los estratos inferiores y los superiores. En esta imagen se pueden ver numerosos estratos y principalmente en la imagen la podemos observar por el color que presentan los distintos estratos. Pero también se las puede diferenciar por el tamaño de los clastos, que es resultado de los cambios de energía del medio de transporte, por cambios en la composición mineralógica, por la orientación y o empaquetamiento de los sedimentos, es decir, por la textura que presentan, grado de compactación o también por cambios en el tipo de cemento. Y siempre recuerden que los estratos pueden tener distintos espesores. Siempre el estrato se denomina estrato con un espesor mayor a 1 centímetro. Ahora, si es menor, ya vamos a ver más adelante, se lo denomina lámina. O sea, los estratos a su vez están formados por láminas. Los estratos se caracterizan en síntesis por composición y textura, por el espesor, por la distancia, por la extensión lateral, que puede ser tabular, puede ser cuneiforme, es decir, en forma de cuña, lenticular, y por la presencia de estructuras sedimentarias primarias o secundarias que son pistas sobre ambientes del pasado. Las superficies de estratificación pueden ser netas, es decir, separan materiales de la misma o distinta litología, o pueden ser difusas. Hay una franja paralela a la estratificación en que tiene lugar el cambio gradual de los elementos litológicos. Los estratos pueden estar delimitados tanto por superficies netas como graduales. La superficie de estratificación brusca suele ser una expresión de cambios bruscos en el régimen de sedimentación, interrupciones sedimentarias o etapas de erosión. De acuerdo a los rasgos geométricos,
de detalle de la propia superficie se pueden reconocer superficie con estructuras de corrientes, con pistas de organismo, con estructura de cargas, los ripples o onduladas, de forma irregular, bioturbada o nodulosa. Acá tienen, por ejemplo, la superficie ondulada y también se pueden encontrar las llamadas grietas de desecación, que esta es una fosilizada y esta es una imagen actual. Es decir, que de cada uno de los estratos no solo se analiza su composición y textura, sino el espesor, la extensión lateral, sino también las superficies y las estructuras secundarias primarias, las estructuras sedimentarias primarias y secundarias. Estas las que pueden observar acá son estructuras secundarias. La geometría de los estratos, considerando los estratos individualmente, se puede establecer una clasificación de tipos geométricos a partir de la geometría del techo y de la base. Tienen estratos tabulares cuando las dos superficies de estratificación son planas y paralelas. Tienen estratos irregulares con muros erosivos, estratos acanalados que tienen escasa extensión lateral, espesor variable, estrato en forma de cuña, estratos lenticulares que son discontinuos con el muro, con la base plana y el techo completo, el techo convexo, y estratos ondulados son continuos en la base y el techo ondulado con estructuras de ripples de corrientes o de olas. Las rocas sedimentarias, ya les mencioné, están formadas o se disponen en estrato, y la unidad litológica es el estrato, y presentan estructuras sedimentarias. Las estructuras sedimentarias son rasgos geométricos que quedan impresos en las rocas sedimentarias. ¿Qué es lo que les mostré en esta imagen? Y en esta imagen. Son rasgos geométricos que quedan impresos en las rocas sedimentarias y se deben a diferentes mecanismos de transportes y a procesos erosivos, químicos o biogénicos. Es decir, durante el depósito actúan la erosión química o biogénica que afectan a los depósitos sedimentarios. Las estructuras primarias son aquellas formadas al tiempo de depósito de sedimentos, es decir, mientras se depositan los sedimentos, mientras que las estructuras secundarias se forman durante los procesos de diagénesis o posterior al depósito y a la formación de las rocas. La estructura sedimentaria primaria por excelencia es la estratificación y son particularmente valiosas porque indican las condiciones particulares del medio de depósito, es decir, el agente geológico depósito, el tipo de flujo, si es turbulento o laminar, si es alto o de baja energía, y la dirección del flujo. O sea, ustedes tienen una estratificación, es decir, formada por estratos, con el techo y base o muro, los distintos planos de estratificación, y lo que muestra es que la estratificación es el depósito alternado, es el depósito alternado del sedimento
pueden diferir en el tamaño de los granos, en la disposición o arreglo de los sedimentos, en el color, en la constitución mineralógica o en la combinación de estos elementos. Los estratos pueden ser masivos, es decir, no presentan lámina, es decir, no hay un orden de los componentes del estrato, o pueden presentar láminas que son unidades menor de 1 centímetro. Esta es una estratificación, cada uno de estos forma el techo, el muro, que es el estrato, se tiene en cuenta el espesor, y este estrato puede ser masivo o presentar laminación, en este caso paralela o cruzada. La laminación es cuando los planos de estratificación se encuentran muy cercanos entre sí, escala de milímetros. Es la disposición sucesiva de láminas dentro de un estrato. Estos pueden ser, la lámina puede ser paralela o cruzada. Por ello, los tipos de estratificación, tenemos estratificación horizontal, estratificación oblicua o cruzada, planar o en surco, y estratificación gradada. La estratificación horizontal, como ya lo mencionamos, es la disposición paralela de las láminas se produce por un cambio brusco en la granulometría, aparece en sedimentos arenosos de tamaño de grano fino a medio, es decir, es la disposición paralela de las láminas a las superficies límites del estrato y asimismo paralelas entre sí. Se produce por un cambio brusco en la granulometría y la superposición de láminas da lugar a lo que se denomina estratificación horizontal. Aparece en sedimentos arenosos de tamaño de grano medio y fino y en general corresponden a un régimen hidráulico alto y se pueden encontrar en diversos ambientes sedimentarios, siempre que exista un transporte de material arenoso con una elevada energía. Acá tienen un ejemplo, capas planas de alto régimen del Cretácico de la cuenca neuquina. Acá tienen otro ejemplo. El otro tipo de estratificación es la estratificación oblicua o cruzada, que se forman en el ambiente por cambio en las direcciones de corrientes de agua. La estratificación cruzada o laminación cruzada a gran escala puede formarse, por ejemplo, en los declives de agua profunda de un delta que se va introduciendo en el mar, en dunas o en sedimentos fluviales. Dentro de las estratificación cruzada, tenemos la denominada, o se pueden distinguir de acuerdo a la forma de disposición de las láminas en planar, que son láminas planas, cuyos grupos de láminas tienen forma de cuña, acá pueden observarlas, en forma de cuña, o en surco, donde las láminas tienen en forma de cubetas, son curvadas y forman cubetas o surcos. Esta es en forma de cuño, es decir, planar, y esta, un ejemplo, en forma de curva, en surco. Y la estratificación gradada, que la hemos visto, un ejemplo hemos dado
en ambientes marinos con las corrientes de turbidez es el ordenamiento interno de las partículas con disminución progresiva del tamaño de grano de base a techo del estrato. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, se da en régimen superior o flujo elevado, disminución de la energía del agua en un río o a causa de una corriente turbidez en el mar, o también cuando se formaban o caían los acantilados. Entonces, demos el ejemplo de la corriente turbidez. Estas avalanchas o estas corrientes de turbidez que pasan a través de los cañones submarinos cuando va disminuyendo la energía, que los primeros granos que se van a depositar son los clastos grandes, luego los de menor tamaño y por último los más pequeños. Entonces, por eso se denomina estratificación gradada. Bueno, tenemos distintos afloramientos, distintas estratificaciones, es decir, distinta situación de terreno y presencia de fósil. ¿Cómo vamos a ir analizando cada uno de ellos? Y para analizar a cada uno de ellos, primero recordemos que la estratigrafía estudia el origen, descripción, secuencia y relaciones entre las secuencias de rocas sedimentarias, principalmente, pero también de las ígneas y metamórficas en distintas áreas. Su objetivo es ordenar los sucesivos episodios o eventos que se expresan en las litósferas o en la superficie terrestre como la simple agrupación de roca bajo similares características. Conociendo la litología, la textura, las estructuras sedimentarias, las propiedades geofísicas y químicas y el contenido fósil, se puede llegar a ordenar los sucesivos episodios o eventos de una situación de terreno, como por este ejemplo. También se tiene en cuenta la continuidad o discontinuidad del proceso sedimentario. Se establece una ordenación temporal y por último lo que se busca es tratar de comparar distintas secuencias sedimentarias y establecer una correlación. Para ello, en un principio se utiliza los distintos principios estratigráficos que ya los vieron detalladamente en geología. Es el principio de uniformitarismo o actualismo, principio de la superposición, horizontalidad original, principio de la continuidad lateral de los estratos, relaciones cruzadas o relaciones de corte, ley de las inclusiones y sucesión faunística. El principio del uniformitarismo-actualismo presente es la clave del pasado. Es decir, que todos los procesos han sido uniformes y semejantes a los actuales. Sostiene que las leyes de la naturaleza no cambian con el tiempo y que todos los procesos geológicos que ocurrieron en el pasado tuvieron sus orígenes y causas iguales a las que originaron los acontecimientos actuales. El principio de superposición. Acá Nicolás Steno se dio cuenta que en una serie estratigráfica poco o nada deformada, el orden de superposición de las capas es el mismo que el de su depósito. Es decir, en una serie de estratos cuya disposición es aproximadamente horizontal, la capa superior es más moderna y la capa inferior es la más antigua.
el principio de la horizontalidad original, es decir, que los estratos se depositan en general en una posición horizontal, en general. Pero puede ocurrir que encontremos que los estratos, por cambios tectónicos, han modificado su posición original, pueden formarse pliegues, pueden estar inclinados o incluso invertidos, de manera que las capas superiores sean la más antigua. Por ejemplo, estos corresponderían a las capas, estas corresponderán a las capas inferiores, es decir, que es la parte más antigua y estas las más modernas. El principio de la continuidad lateral de los estratos. Un estrato tiene la misma edad a lo largo de toda su extensión horizontal. Relaciones cruzadas o relaciones de corte es lo que corta es posterior a los estratos sedimentarios que lo contienen. Acá, por ejemplo, tienen la imagen de un dique. Este es posterior a cada uno de estos estratos. Todo proceso geológico, formación de una falla, plegamiento de los estratos, intrusión de una roca plutónica, un dique, es más moderno que las rocas a las que afecta y más antiguo que las rocas que la fosilizan. O sea, este pliegue es más moderno que las rocas que afecta, pero más antiguo que las rocas que lo fosilizan. Ley de inclusión establece que los fragmentos de rocas, de otras rocas contenidos dentro de un cuerpo rocoso, son más antiguos que las rocas que la contienen. Por ejemplo, estas inclusiones de granito son más antiguas que estas capas sedimentarias. La sucesión faunística se refiere a que los fósiles que se encuentran presentes en las rocas en un orden definido y pueden ser fácilmente identificables. Es decir, cada estrato puede identificarse por su contenido biológico. Las rocas formadas durante un particular intervalo temporal pueden ser reconocidas por su contenido fósil. Bueno, vamos a continuar con el tema. Y vamos a establecer las distintas relaciones que existen entre los estratos, es decir, en las superficies limitantes. Estas relaciones entre dos estratos o, como vamos a ver más adelante, entre dos formaciones, pueden interpretarse de dos formas, en sentido geométrico descriptivo o en sentido de la interrupción. En sentido geométrico descriptivo podemos establecer concordancia o discordancia. Es decir, concordancia cuando ambos estratos presentan superficie de estratificación paralela, mientras que discordancia es la relación entre dos unidades en donde su contacto corta superficie de estratificación de la infrayacente. En sentido de la interrupción tenemos continuidad estratigráfica cuando los estratos rocosos se fueron depositando sin interrupción, o sea, no hubo una interrupción significativa, es decir, medible entre ambas, y discontinuidad estratigráfica es cuando la relación genética entre dos unidades hubo una interrupción significativa, es decir, medible, y representa un largo periodo durante el cual o se interrumpió la sedimentación o la erosión eliminó las rocas previamente formadas y luego se reinició el depósito. O sea, la discontinuidad
estratigráfica es el lapso de tiempo no representado por sedimentos dentro de una sucesión estratigráfica. Es el hiato, el espacio. En tiempo, por supuesto. No registrado. Las relaciones entre interestratos, si el contacto se produce entre materiales sedimentarios y no sedimentario como una roca ígnea o metamórfica, se denomina inconformidad o discordancia litológica. Si el contacto se produce entre materiales sedimentarios, tenemos dos maneras. Si es concordante, para conformidad paralela no erosional, disconformidad paralela erosiva, y si no es concordante, discordancia angular. Ustedes pueden ver que los estratos basales están inclinados. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Inconformidad o discordancia litológica es la superficie que separa, pueden ver acá también, un cuerpo rocoso no estratificado, que puede ser rocas ígneas intrusivas, de otro cuerpo rocoso o de estratos o rocas estratificadas sedimentarias, que son más jóvenes. O sea, en este caso el granito es antiguo, fue erosionado y luego hubo un depósito de rocas sedimentarias. Lo mismo en la imagen. Para conformidad paralela no erosional, o sea, hay una discontinuidad, pero con concordancia, tenemos que hay una serie antigua depositada hace millones de años, luego hubo una interrupción de la sedimentación durante varios millones de años y una nueva serie depositada más moderna. Disconformidad o discordancia paralela erosiva, se mantiene el paralelismo entre los materiales inferior y superior. La serie antigua se encuentra erosionada en la parte superior y sobre ella se ha depositado la serie moderna, con lo que las dos series están separadas por una superficie irregular, pero mantienen, o sea, es concordante, mantiene el paralelismo. A diferencia de este, es que hay una interrupción en la sedimentación, en este hay un proceso de erosión. Y la discordancia angular es la superficie de separación entre rocas estratificadas, deformadas, posiblemente en este caso sí, erosionadas, y depósitos horizontales que lo cubren. O sea, tiene una serie sedimentaria antigua plegada, luego erosionada y nuevo depósito de una serie sedimentaria. Esto es discordancia angular. Acá tienen otro ejemplo. Y acá tienen una síntesis de las distintas discordancias o relaciones interestratos. Pero ahora vamos a ver dos videos. El primero ustedes pueden observar perdonen que no funciona.
Perdón. Una situación que pueden encontrar en terreno, en afloramientos, cómo se produce o se produjo eso, depósito de areniscas, depósito de primero es arcilla, luego arenisca, caliza, nuevamente arcilla, conglomerado, evaporitas. Eso hace una serie sedimentaria estratificada, un proceso compresivo, es decir, se forman los pliegues, y metamorfismo. O sea, muchas de estos estratos se transforman en rocas metamórficas. Una falla, un proceso compresivo, proceso erosivo, nuevo depósito, arenisca, evaporitas, dolomías, areniscas, calizas con numerolites. Una inyección magmática es un filón, un proceso distintivo formando una falla normal, luego un proceso distintivo, nueva falla normal, tensional sería. Proceso erosivo. Entonces, acá se pueden aplicar los distintos principios estratigráficos para analizarlos, es decir, que las fallas, los plegamientos, la inyección del dique se aplica al principio y se lo explica a través del principio de horizontalidad original, continuidad original, pero también continuidad lateral. El principio se aplica al principio de superposición por la presencia del pliegue y las relaciones cruzadas. Y acá pueden observar una discordancia, si ustedes tienen rocas metamórficas, la discordancia es litológica o inconformidad. Y acá tienen una discordancia entre dos series sedimentarias que, como se encuentran estos plegados, la discordancia, como les expliqué, y hay un proceso erosivo, es discordancia angular. Muy bien. Y después hay nuevo depósito. Muy bien este video. Pero hay otro que podemos interpretar. Esta es una situación de terreno. Acá tienen numeradas las distintas capas que fue depositada y pueden observar que entre el 6 y el 15 hay un hiato o una discontinuidad y entre el 17 y el 26 hay otra discontinuidad. ¿Cómo se formó? O sea, a partir de esto se interpreta de acuerdo a los principios, de acuerdo a las relaciones interestratos, de acuerdo a la litología que presenta cada estrato, se los interpreta. Primero que se formó las rocas metamórficas que se encuentran expuestas en contacto con la atmósfera sufren el proceso de erosión. Después el nivel del mar aumenta, hay una depositación sedimentaria del 1 al 8 y el límite que ustedes van a encontrar entre la capa de rocas del estrato no estratificado, que son rocas sedimentarias, son rocas metamórficas, con el estrato que se encuentra depositado, es una inconformidad o discordancia litológica. Ya les dice la palabra litológica, o sea, hay una discordancia de tipos de rocas. Bueno,
luego sufre un proceso de plegamiento. Hay una intrusión de un plutón, una intrusión magmática, que acá pueden explicar una erosión. Aumenta el nivel del mar, por lo que hay una nueva acumulación de sedimento y quedan ausentes las capas 7 y 14, o sea, representan un gaps en la depositación, es decir, un hiato desde la capa 7 al 14. O sea, no sabemos qué sucedió con esas capas. Acá, si tienen una capa, una sección estratificada sedimentaria y una sección estratificada sedimentaria, pero en las inferiores se encuentran plegadas, se denomina discordancia angular. O sea, este límite es una discordancia angular. Un dique es erosionado, vuelve a haber un depósito de la distinta capa. Ahora, nuevamente, acá hay una discordancia, pero como las capas son paralelas y hubo erosión, se denomina discordancia paralela erosional o disconformidad. Y una falla. O sea, que podemos aplicar los distintos principios para poder explicarlo. Se lo puede hacer, se lo hace a través de los principios estratigráficos y después vamos a ver para qué se analiza todo esto, cómo se elabora el perfil estratigráfico y las distintas relaciones interestratos. Bueno, continuamos. Acá, si se les presenta como ejercicio un esquema de los distintos estratos, también pueden analizar de acuerdo a los distintos principios estratigráficos y las distintas relaciones interestratos. Bueno, ahora pasemos a qué se denomina facie. Facie es la suma de las características de la textura, de la composición y la estructura de un depósito sedimentario, comúnmente a una escala de centímetro metro. ¿Qué se tiene en cuenta? Acá todos estos elementos, litología, tamaño de grano, las estructuras sedimentarias, color, contenido fosilífero, etc. Consiste en una sucesión sedimentaria o conjunto de cuerpos sedimentarios que se interpretan como acumulados en un determinado ambiente sedimentario. Es decir, ¿qué identifica la facie sedimentaria? El medio sedimentario en que se acumuló y cuáles fueron los procesos sedimentarios. Para ello se clasifican en litofacie cuando se utilizan características físicas, es decir, facies de caliza, facies de lutita, facies de arenisca, biofacie, contenido fosilífero, ignofacie, contenido de trazas fósiles. ¿Qué es lo que se observa en las rocas sedimentarias? Estuvimos viendo durante este teórico las características, por ejemplo, litológicas. Luego vemos que vamos a analizar
la facie, es decir, la interpretación de lo que observamos y medimos y describimos en términos de procesos sedimentarios, es decir, proceso de transporte y depósito. Después se combinan y se establecen las asociaciones de facie o secuencia de facie, entonces se realiza una interpretación del ambiente de depósito. Luego, en patrones 3D, sucesión de facies, interpretación en términos de cambios climáticos y tectónicos en el tiempo. Es decir, una distribución geográfica de los ambientes de depósito en la cuenca sedimentaria. Bueno, otro tema es la columna estratigráfica. Esto lo van a ver con más detalle y lo van a hacer un práctico referido a columnas estratigráficas. Como así también les mostré cómo interpretar situaciones de terreno utilizando los principios estratigráficos y las discontinuidades, es decir, las relaciones interestratos. ¿Qué es una columna estratigráfica? Es la sucesión vertical de las rocas sedimentarias existentes en un área determinada. Es decir, es una sucesión vertical. Esto es un perfil estratigráfico, pero el geólogo tiene como situación en terreno 3 afloramientos, el sector 1, el sector 2 y el sector 3. Entonces, ¿cómo se va analizando? Ustedes ven que acá tiene marga y caliza que continúa acá. Que acá tienen conglomerado, arenisca fina y arenisca que también tienen en esta situación de terreno. Entonces sería los estratos más antiguos y se los va uniendo de acuerdo a las distintas situaciones de terreno. Y se forma una columna vertical desde la más antigua a la más joven. Se utiliza, se anota el espesor y los distintos los distintos estratos, el tamaño de clasto y, por ejemplo, qué tipo de rocas presenta. Una unidad estratigráfica es el estrato o conjunto de estrato adyacente que se diferencia claramente de su entorno, pudiendo asociarse esto por muy variadas características. En función a la unidad estratigráfica, estas pueden ser definidas. Si son de tipo litológico, litoestratigráfica. Si son de acuerdo a su contenido fósil, bioestratigráfica. Y si es de acuerdo a su ubicación en la escala geológica de tiempo, cronoestratigráfica. Las correlaciones, ¿para qué se realizan los perfiles estratigráficos? Precisamente para establecer correlaciones estratigráficas. Es decir, establece las relaciones entre 2 o más columnas estratigráficas de zonas distantes. Establece edades relativas y absolutas y permite realizar reconstrucciones paleogeográficas. Es decir, que el objetivo fundamental es tener una visión más completa de la historia geológica de una región. La litocorrelación o la correlación litológica utiliza capa guía, biocorrelación o bioestratigráfica fósil grid. Y la cronocorrelación utiliza la abundancia relativa de isótopos radioactivos. Por ejemplo, capa guía. La litocorrelación o con la correlación litológica utiliza capa guía cuyos requisitos son, recuerden, espesor reducido, áreas relativamente próximas, fácilmente reconocible y estas capas tienen que tener una independencia del ambiente. La correlación litológica es de gran utilidad cuando tratamos áreas relativamente próximas.
mientras que el fósil guía es muy importante porque se utiliza para correlacionar áreas extensas y distantes. ¿Cuáles son los requisitos? Lapso de existencia corto, distribución geográfica amplia, especie numerosa y relativamente también independiente del ambiente. De esta manera se realizan en distintas situaciones de terreno, se realizan los perfiles pertinentes de lo que se observa en el campo y se puede establecer. Si solamente tenemos las características litológicas, por ejemplo, caliza, lutita, andesita, entonces nosotros establecemos la lutita. En este sector tiene este espesor y lo correlacionamos con el siguiente sector que tiene mayor espesor y así sucesivamente, la parte superior y la parte inferior. ¿Qué pasó? La andesita en el sector 4 del afloramiento o el afloramiento 4 que se realizó el perfil D, no se encuentra la andesita, o sea, o no se depositó o se erosionó. Ahora, si nosotros hacemos una correlación estratigráfica, ya utilizamos los fósiles. Y esta es la distancia que se encuentran cada uno de los afloramientos. ¿Cuáles son las unidades litoestratigráficas? Bueno, la más utilizada es la capa o estrato y la formación. Pero vamos a ver cada una de ellas. Tenemos una capa o estrato que forman un miembro, distintas capas o estratos forman una formación y distintas formaciones forman un grupo. Capa es la unidad formal de menor jerarquía. Se distingue litológicamente de otras por encima y debajo de ella. El espesor es de milímetros, es decir, son láminas. Pueden establecer formaciones y se utilizan en correlación como referencia, es decir, capa guía. Miembro debe tener características que las distingan del resto, pueden extenderse a otras formaciones, pero no es esencial. Este es esencial, la formación, conjunto de roca que tienen similares características litológicas, es decir, que se han formado en un mismo ambiente y de edad similar. Es una unidad mapeable. Grupo es de un rango superior y establece dos o más formaciones asociadas que no en todos los sitios se realizan o se denominan los grupos. Las categorías de unidades estratigráficas tenemos la geocronológica, eón, era, período, época, edad, que es la que más van a usar durante el cursado de paleontología, y las demás. Esta es la que le nombré las litoestratigráficas, que la que más se utiliza es formación y estrato. Las bioestratigráficas, zona, acme, intervalo. Bueno, esto es una discordancia litológica o una correlación litoestratigráfica. Se puede hacer a través de las capas guía, pero también se pueden hacer a través de estratos distintivos o discordancia. ¿Cómo se conoce la edad de la Tierra y eventos importantes? ¿Cómo se ha construido la tabla geológica del tiempo? A través de dos métodos de datación. La datación relativa,
que trata de determinar qué sucedió antes y qué después, sin ofrecer cifra numérica. Para ello se utiliza la estratigrafía, es lo que les mostré, los principios estratigráficos, las relaciones interestratos. La datación absoluta utiliza diferentes métodos. Uno de ellos es el isótopos radioactivo. La datación relativa indica el orden en que se sucedieron los eventos, no da números, solo el orden. Se utilizan los principios estratigráficos, no permite conocer la edad real de las rocas y sus fósiles, solo permite inferir cuáles son más antiguas y cuáles son más modernas. La datación absoluta asigna el número de años a un determinado evento geológico. Se basa en la presencia en todo tipo de rocas de minerales que contienen isótopos radiactivos. ¿Esto por qué? Porque estos isótopos se desintegran a un ritmo constante y que se denomina periodo de semidesintegración o vida media. Se desintegran y se transforman en otros más estables. Entonces actúan como relojes geológicos. Por ejemplo, la vida media es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una determinada cantidad de isótopo radioactivo. Por ejemplo, la mitad. Acá, por ejemplo, tenemos en la datación, un ejemplo, datación potasio-argón. Potasio es el elemento padre y argón es el elemento hijo. El potasio tarda aproximadamente 1.300 millones de años en transformarse al 50% en el elemento hijo argón. Luego tarda nuevamente 1.300 millones de años para que el 75% del potasio se transforme en argón. Con este conocimiento se pueden datar las rocas. Este es un ejemplo. Ustedes tienen muchos métodos. Diferentes métodos que se utilizan en diferentes formas. Por ejemplo, el samario es el mejor método para rocas metamórficas. El carbono 14, material de origen biológico, pero para los últimos periodos geológicos. Y el argón potasio es el método más común. ¿Cómo se formó? Ya vimos cómo se formó. Ahora vamos a mostrar la división de la historia de la Tierra. Las divisiones geocronológicas, ya mencionamos, que se dividen en eones, que a su vez se dividen en eras, a su vez divididas en periodos y a su vez divididas en épocas. Los eones, ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico, era paleozoico, mesozoico, cenozoico y período. Estos tres son los que más van a utilizar durante el cursado de paleontología. Ordovícico, silúrico, carbonífero, triásico, jurásico. Los eones corresponden a la más externa y grande de las divisiones del tiempo geológico. Las eras están limitadas por grandes cambios en la corteza terrestre y por grandes extinciones. Y los períodos están caracterizados por la presencia en la roca de diferentes tipos de organismos fosilizados, muchos de ellos ya extintos, que es lo que van a ir viendo. Como ya les dije, mencioné en geología, el precámbrico, que son los eones ádico, arcaico y proterozoico, constituye el 89% de la historia de la Tierra y el resto, que es el fanerozoico,
Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, solo el 11% del tiempo de la Tierra. Acá les muestran las grandes intenciones, los principales sucesos geológicos y climáticos y la aparición de los seres vivos, que es lo que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de la materia. Bueno, ya les expliqué, es una manera de reconstruir el pasado utilizando los meses, también se utiliza el reloj, y esta es la Carta Internacional Cronoestratigráfica, es del 2020. Bueno, con esto finalizamos